Las voces que harán noticia están primero en la 100.5. 7:41 de la mañana de este día, martes 28 de abril, último martes de abril, con conversaciones abiertas por esta mega reforma o ley de reconstrucción que ha planteado el gobierno y en la cual había mucha expectativa y también muchas declaraciones de parte del oficialismo de cuál iba a ser aquí el rol del Frente Amplio, cuál iba a ser el rol del Partido Socialista, del PPD, del Partido Comunista, en la línea de que un proyecto de esta envergadura requeriría de la transversalidad de todo el sector político para darle, ¿no es cierto?, el peso y la legitimidad. Ayer hubo una reunión del gobierno con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Se abrió ese espacio de diálogo, pero en La Moneda dicen que no va a haber cambios de fondo en el Plan de Reconstrucción Nacional, que era un tema importante, me imagino que para eso los encuentro. Para hablar de eso y más, vamos a hablar, está con nosotros acá el diputado Gonzalo Vinter, a quien le agradecemos mucho, porque llegó además presencial, ex candidato presidencial también del Frente Amplio. ¿Cómo le va, diputado Vinter? Bien. ¿Sí? Bien, estoy preocupado por esto. ¿Por qué está preocupado? Creo que el proyecto del gobierno, la mega reforma tributaria, a la cual, si me permite hacer una previa, yo no le puedo llamar Plan de Reconstrucción Nacional porque tendría que suponer dos cosas. Uno, que el país está destruido y que lo que se va a reconstruir es la nación, ¿cierto? Lo cual obviamente yo descarto por ser una estrategia burda de campaña. Y una copia además del Plan de Reconstrucción de 1974, establecido por el gobierno al que admira José Antonio Kast. O tendría que pensar que se refiere a la reconstrucción de las viviendas afectadas por los incendios en Ñuble, Biobío y Valparaíso. Pero de las 203 páginas del proyecto, solo 9 se tratan de eso, que no tienen polémica, y todo el resto es una mega reforma tributaria, la más honda de los últimos 50 años, y cuyo aprobación significaría el mayor traspaso de activos de parte de los sectores populares hacia el 1% más rico del país que haya habido en nuestra historia. Y además dejaría al Estado de Chile, que tanto nos ha costado construir, escuálido para actuar en el futuro en materia de seguridad, educación, etc. Varias cosas para hacer de esta entrevista un diálogo. Es un tremendo café. Sí, aquí esperamos a nuestros entrevistados con un gran café. Yeah. Lo primero... Si la entrevista dure lo que va a durar el café. Yo creo. Lo primero es asumir que el discurso, el diagnóstico con el que ganó con un 58% el actual gobierno tenía que ver con un gobierno de emergencia y estaba el mismo diagnóstico en curso, ¿no? Que el país estaba en una situación de emergencia y en una situación crítica. Y probablemente ese discurso hizo sentido en una ciudadanía porque ganó con un 58%. Yo creo que la oposición actual tiene que tomar nota de esto también. Totalmente. ¿No? Que ese discurso ganó. Totalmente. O ese diagnóstico. Claro, en rigor ganó José Antonio Kast Rist, si somos estrictos en el análisis, ¿ya? Y uno puede tener discusiones muy complejas, y usted las ha tenido, y las tiene todos los días, acerca de por qué ganó. Yo creo que traspasarle dineros directamente de los planes sociales al grupo Luxich Mate Angelini, a las personas de los ministros que están llevando a cabo esta mega reforma tributaria, no está entre las principales razones que yo le he escuchado a los ciudadanos que votaron por Kast para haber votado por Kast. Pero el presidente Kast, disculpe. Porque yo conozco a muchísima gente en los sectores populares, en mi distrito principalmente, que votaron por José Antonio Kast. Y yo diría que la profundidad de cada uno de los aspectos de esta reforma no está entre los motivos principales. Yo diría que el tema de seguridad, por ejemplo, tiene un protagonismo exacerbado, un protagonismo importantísimo en los motivos para haber votado por José Antonio Kast. Sí. Por ejemplo, la zanja, que yo creo que es básicamente una estrategia publicitaria, pero la zanja sí me parece algo propio, algo típicamente lo que ganó en las elecciones. Sí. Ahora, pero la invariabilidad tributaria de 25 años para proyectos de
Sí, yo de creo que también 50 acá, millones de dólares. sí, quizá en el... No creo que eso haya sido plebiscitado Ujú. a fines del año pasado. Diputado Gonzalo Mitter, usted es una figura además importante en la formación del Frente Amplio, este movimiento, ¿no es cierto?, que llegó al gobierno en el periodo anterior y que significado todavía significa muchas críticas, y uno ve a distintas figuras relevantes de Chile Vamos o de republicanos que siguen mirándolo a ustedes como para saber qué tipo de oposición van a hacer. Si una oposición más bien obstruccionista, como la que se hizo en el gobierno de Sebastián Piñera. Y en el de Boric, el que más acusaciones constitucionales ha tenido en la historia. No, el segundo, después de Allende. Entonces, la pregunta es, ese es el diagnóstico que ustedes tienen, ¿no es cierto?, que finalmente esta ley de reconstrucción sería una mega reforma tributaria, es lo que usted está señalando, pero ¿cuál va a ser Perdón, pero lo que pasa es que me llama la atención que se plantee que esto sea una reforma tributaria, sea como una tesis de Gonzalo Winter. No es una tesis. Hay una se lo he diferencia escuchado en a esta todo. mesa sobre si es una reforma tributaria. Solo para saber la información, no para debatirlo. No, es que yo lo estoy entrevistando a usted. Ok, No bien. es un debate. No, es que pensé que no era un aspecto polémico Sí. el hecho de que era una reforma tributaria. Tiene una parte de la reforma tributaria, pero mi pregunta tiene que ver con qué tipo de oposición van a hacer ustedes. He visto a figuras de Chile Vamos siendo muy críticos, como diciendo que ustedes van a ser finalmente la misma oposición obstruccionista que ha habido. Y de hecho, en la reunión del Frente Amplio ayer y del Partido Comunista con el ministro Ruminot, no se aterrizó en un acuerdo. No es más importante influir que solamente criticar, no es más estratégicamente más importante Por supuesto. entrar a conversar Por que supuesto. restarse. Perdón, pero lo que pasa es que tiene unos supuestos como de que nosotros estuviéramos en contra de conversar, Ya. cuando el hecho noticioso del día de ayer es que el Frente Amplio va a La Moneda a conversar del proyecto con los ministros. Pero el proyecto, y de hecho lo que nosotros hemos planteado y lo que yo he planteado en todas las entrevistas que he dado, es primero que nada, si les importa la reconstrucción y si el aspecto de la reconstrucción el gobierno necesita lo que aparece en ese proyecto de ley, yo le he dicho al ministro Poduje, le he transmitido a todos los ministros y lo vuelvo a hacer. Si ustedes presentan literalmente lo que aparece de reconstrucción en ese proyecto, nosotros lo aprobamos en 24 horas. Cuentan con los votos del Frente Amplio y se los garantizo Solo se va a aquí en Radio reconstrucción. Pauta. Claro, solo La se va a- parte de reconstrucción, Sí. para que vea que estamos dialogando. Pero lo otro es el mayor espolonazo al Estado de Chile que se le ha dado desde 1974 si se aprueba. Entonces, yo estoy dispuesto a conversar y voy a hacer la oposición que la Constitución me indica que debo ser, que es fiscalizar los actos de gobierno y legislar, presentando indicaciones, votando a favor o en contra de lo que me parece mal para el país, a favor de lo que me parece bien para el país. Pero el debate al que yo me enfrento acá es que el ministro Quirós le dice al país: voy a hacer un tremendo recorte al presupuesto nacional, voy a dejar un déficit en un momento en que ya tenemos déficit, ¿cierto? Y que nos habían dicho que el problema era el déficit, vamos a aumentar el déficit y vamos a recortar programas sociales para pagar ese déficit que estamos haciendo. Y la parte positiva es que eventualmente va a haber un crecimiento económico y el mismo ministro Quirós nos dice: yo no puedo garantizar ese crecimiento económico. No Cosa puedo que garantizar los empleos. yo creo que él dice: no Dijo. puedo garantizar los efectos positivos de esta reforma, ¿cierto? Y dice que eventualmente él calcula 2030, después dijo 2035, no hay garantía. Sin embargo, eso no es del todo preciso. Porque el traspaso de dineros que le va a llegar al 20, al 5 y al 1% más rico del país, según cada una de las 12 propuestas de reforma tributaria que hay en el proyecto, sí garantizan una entrada de dinero específico. Es más, a los ex clientes de Quirós que se coludían, la entrada de dinero que les va a significar el aumento de sus activos por el hecho de que se imprima la reforma es totalmente calculable. La plata que se va a ahorrar el canciller de la República de Chile en contribuciones en el momento en que se imprima la reforma es calculable. La plata que va a ganar Daniel Mas, ministro de Economía, en el momento en que se imprima la reforma es totalmente cierta y calculable. Es decir, Ya, pero la UDI ha planteado ganancias ciertas y calculables que para el las 1% más rico del país Ahora, e incertidumbre de crecimiento económico y creación de empleo para el otro. ya, lo que pasa... Por supuesto que yo no puedo votar a favor de eso. Lo que no quita, Pero el gobierno ya dijo que no va a separar sus proyectos. lo que ¿Ya? no quita que yo voy a ir a cualquier conversación, a cualquier mesa de reuniones,
a hacer mi trabajo, que es ser diputado, para el cual Claro, pero uno por puede ir a una segunda mesa, vez he uno salido puede ir a primera una, mayoría claro, diputado, pero uno y puede ir a tercera una, nacional. uno puede ir a una mesa a sentarse, después se para y se va, digamos. Lo importante en política es que uno llega a esa mesa con una disposición. Claro, Y el pero gobierno ha dicho que no va a separar sus proyectos. Y mi pregunta en realidad es, a la luz de los acuerdos que el gobierno ya ha sellado con el Partido de la Gente, ujú, que le permite... no los tengo claros yo eso. ¿Qué cosa? Pero si hay una conferencia de prensa conjunta que dieron. ¿O usted Sí, cree que se puede caer ese acuerdo con el Partido de la Gente? creo que sí, porque no se ha precisado bien el tema de la devolución de IVA a los remedios, cómo se hace, cuándo se hace. Y el otro tema es que el gobierno, el tema del 12,5% Sí, de las pymes. de impuesto de primera categoría para las pymes, me parece que tampoco quedó claro. Bueno, pero la pregunta es, ¿qué pero- sentido tiene que el Frente Amplio se siente o no se siente a la mesa, más allá, digamos, de la buena voluntad y de la invitación formal, Claudia. si el gobierno puede echar mano, con 2 votos más, aprueba su proyecto? Claudia, mi rol, Sí. uno de mis roles, Mm. yo diría que son 2 principalmente. ¿Ya? Obviamente que el rol principal es representar a los ciudadanos del distrito frente a la discusión nacional. Claro. En realidad no es solo a los ciudadanos del distrito, constitucionalmente es a todo el país, solo que el distrito es el que te envía, ¿no? Yo tengo que hacer 2 cosas. La primera es fiscalizar los actos de gobierno, ¿ya? Y la segunda es tomar posición frente a las cosas. Aquí tenemos una mega reforma, la más honda, la más profunda, a nivel tributario, a nivel de estructura del Estado en 50 años. Lo que a mí me corresponde es tomar posición. Y si yo traigo acá una batería de argumentos de por qué creo que al país le hacen mal, y estoy disponible aquí, ahora y en cualquier radio a hablar de cada una de las páginas, de la letra, con la calculadora en la mano, de por qué yo creo que al país le hace mal, mi responsabilidad es votar en contra. Si yo creo que los ciudadanos van a estar peor toda vez que esta reforma se... Y además, Claudia, perdón, pero esto no es obstruccionismo al Frente Amplio. Mis argumentos los estoy basando en lo que le escucho al señor Agostini, en lo que le escucho a Guillermo Larraín, en lo que esta semana le he escuchado a Oscar Landerreche, en lo que le he escuchado a Andrea Repeto, o sea, en lo que le he escuchado a los economistas de mi propio partido, uno de los cuales fue ministro de Hacienda, en lo que le he escuchado a Mario Marcel. Entonces, además de haberme estudiado la reforma, me estoy juntando con una ronda de economistas de Chile. Y todos los economistas, los cuales yo tengo algún nivel de confianza y que además que creo que trabajan y velan por lo público Ujú. y no por sus clientes, me están diciendo, esto es malo para el país. Entonces, ¿por qué yo como Frente Amplio tendría que dar explicaciones por votar en contra de algo que estoy dispuesto a debatir punto por punto que le hace mal al país? Porque a lo mejor en la política, y usted lo sabe bien, en el ejercicio del poder, el Frente Amplio le sucedió, uno llega con un proyecto y en la discusión parlamentaria se nutre, o se cede, o se tranza, y las leyes van saliendo distinto, porque a lo mejor a veces es más importante influir sobre un proyecto de ley o sobre un paquete de proyecto de ley que simplemente rechazarlo. Sí, Y totalmente eso de tiene que acuerdo. ver con la naturaleza de la oposición. Claudia, yo llevo militando, trabajando en política todos los días, porque esto es todos los días. Nadie, Sí, 24/7. Cuando uno tiene pasión por esto, no es como que el domingo, obviamente que uno puede hacer otras actividades, pero en algún momento del día uno hace algo relacionado con la política. Yo llevo 20 años en política, 21, perdón. Todos los días tengo que tener una discusión con alguien en la que cedo una parte para juntos poder potenciar aquello en lo que estamos de acuerdo. Ujú. Y así se construyen los partidos, cosa que fue muy difícil, así se construyen las candidaturas, así se construyen hasta los oficios de fiscalización para que tenga la firma además de un diputado. Uno tiene que corregir un párrafo que a uno sí le gustaba y lo tiene que sacar porque el otro diputado no le gusta. Así se hacen los proyectos de ley, así fue cuando nos tocó gobernar, así fue cuando nos tocó ser oposición, porque usted saca a colación esta tesis del Frente Amplio obstruccionista. Yo tengo el recuerdo del Frente Amplio firmando el acuerdo del 15 de noviembre, en donde con el presidente Piñera firmamos una reforma. Yo tengo el recuerdo de solamente Gabriel Boric firmando ese acuerdo. Y Catalina Pérez y Javiera Toro. Pero presidentas la del partido mayoría, del Frente Amplio. la mayoría del Frente Amplio más bien restándose. Estoy en desacuerdo en los hechos. Ya. Y O no sea, en es lo en las percepciones. es lo que yo recuerdo, digamos. Y no en las percepciones. Y que el valor que se le dio a Gabriel Boric era justamente ese. Pero lo Que firmó la, Gabriel Boric. que la mayoría del Frente Amplio se restó a ese acuerdo. Lo firmó Gabriel Boric sin la firma de Convergencia Social porque había un problema de su administrativo. partido. Sí, claro. Que no tenía el mandato, pero fue ratificado al día siguiente. Ujú. Pero además lo firmó Catalina Pérez
a nombre de Revolución Democrática y lo firmó Javier Atoro a nombre del Partido Comunes, que de hecho son los 3 partidos que se fusionaron como Frente Amplio. Gonzalo. Pero yo estoy dispuesto a conversar de cada una de las cosas. Entonces, lo primero, ¿por qué el gobierno no está disponible a ayudar a los vecinos del Biobío, Ñuble y Valparaíso, a los cuales se les tiene que reconstruir sus casas, y el gobierno ha dicho, este mecanismo yo necesito para reconstruirles sus casas, y ese mecanismo se lo podemos aprobar en 24 horas? Bien, Gonzalo Winter, junto con esta discusión sobre la mega reforma que para muchos, ¿no es cierto?, se juega una parte importante del éxito o no éxito del gobierno de José Antonio Kast, así como para el Frente Amplio se jugó el éxito en el proceso constituyente, con todas las diferencias que tiene un hecho del otro. Y en la tributaria que rechazaron la idea de legislar. Y claro, y ahí también, ¿no es cierto?, fue oposición a la cual no se le considera obstruccionista, la que ha hecho más acusaciones constitucionales en el último medio siglo. Ya, mi pregunta, porque tenemos que ir cerrando, Gonzalo Winter, es la siguiente. El fin de semana, el sábado, el presidente José Antonio Kast marcó un tono muy duro contra el ex gobierno, liderado por Gabriel Boric. Fue injurioso. Y dice, no hay ninguna cifra donde se pueda decir que lo hicieron bien. Incluso les dijo algo así como que no tenían vergüenza. ¿Qué hace el Frente Amplio con esa... Perdón, es más grave, porque esa no es la cita más fuerte. ¿Ya? Dijo que nos habíamos robado la plata de la JUNAEP, el presidente de la República, que además es funcionario público, por lo tanto, si está en conocimiento de un delito, tendría que denunciarlo. ¿Ya? No, esto es súper grave. Junto con ayer, Iván Poduje, que había celebrado la ley de humedales, diciendo que la ley de humedales era la culpable, junto con el día solo voy a hacer un recuento de las últimas 24 horas. El señor de la DIPRES, que dice que en realidad, cuando dijo que había que descontinuar un programa, lo que quería decir era que había que reformular, porque no era bueno comunicando. En un oficio, porque la gente cree que esto fue una filtración como de un WhatsApp. No, es un oficio, es oficial, eso lleva una firma electrónica en general de una autoridad para darle formalidad, ¿no? En donde estaba diciendo que había que descontinuar planes, justamente para financiar el traspaso de activos que va a haber de los sectores populares al 1% más rico del país, el más importante en 50 años. Todo eso pasó solo ayer y anteayer. Y el presidente de la República nos acusa de delito. A mí me parece lamentable porque creo que no van a poder gobernar si siguen en esta lógica de el país está quebrado, el país está destruido, se robaron la plata, que es la lógica que a ellos les trajo grandes dividendos como Partido Republicano, que es la lógica de Steve Bannon. Para ser bien claro, esto tiene un plan, esto fue estudiado, fueron a Hungría a que los capacitaran en el plan de Steve Bannon, que es la polarización total, convertir la política en una serie de acusaciones altisonantes, indemostrables, de unos con otros, insultos, acusaciones de delito, etcétera, para hacer imposible el debate, ¿no? El tema es que yo necesito como ciudadano y como oposición, para ser constructivo, que el presidente de la República y el gobierno dejen la lógica de la campaña, dejen de acusar de delitos al voleo, dejen de decir que el Estado está quebrado, dejen de decir que Chile está destruido, etcétera, para que se pongan a gobernar. Si ellos están o el señor Coloma, que ayer dijo que no había que conversar con el Frente Amplio del PC porque eran irrelevantes, o el señor Romero, que dijo que a todos los médicos zurdos había que echarlos del sistema público. Todo eso pasó en las últimas 48 horas y no parece ser un escándalo, cosa que me llama mucho la atención. Ya está. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo ser una oposición constructiva si el presidente de la República, el mismo día que nosotros acudimos a La Moneda a conversar del proyecto de ley, nos acusa de delitos y el jefe de bancada de la UDI dice que no hay que conversar con nosotros porque somos irrelevantes? ¿Cómo lo hago? Ayúdeme. Así cerramos esta entrevista. ¿Cómo lo hago? Ayúdeme. Gonzalo Winter, muchas gracias por estar aquí en primera pauta. Son 7:59, nos pasamos un cachito.